Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Gusto poder saludarles en esta oportunidad de darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed. Amados hermanos, estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hemos escogido este par de textos, este par de libros de la Biblia, por el hecho que son las primeras cartas que el apóstol en su ministerio escribió con el propósito de afirmar a la iglesia en el tema principal de la venida, del regreso del Señor Jesús. Él prometió volver, le hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, en los primeros 6 versos, la promesa que de labios del Señor ha hecho hacia sus discípulos, hacia su iglesia, y que ha sido un pilar fundamental en la vida de todo creyente. Estamos hablando de este tema porque también muchos hermanos han olvidado ese fundamento de la vida del creyente y muchos se han enfriado. La verdad es que muchos se han apartado de la iglesia, muchos se han apartado de la fe en el Señor, muchos han dejado de creer, y otros han utilizado este evento que aún no acontece como un ataque directo hacia la fe de los creyentes, hacia la iglesia en general. Pero de esto, amados hermanos, también el apóstol Pedro habló en su momento y dejó algún testimonio escrito referente a todo lo que en su experiencia personal del convivir directamente con el Señor había aprendido. Entonces, amados hermanos, hace 15 días exactamente nuestro hermano Salvador Belloso abordó el tema del capítulo número 5. Sin embargo, yo, para darle continuidad en la línea de ideas que tenemos referente al tema de la venida del Señor, quiero tocarlo de la siguiente forma. Recordemos que la división de capítulos y versículos que hoy día conocemos referente a la estructura de la Biblia, al igual que la división de Antiguo y Nuevo Testamento, no existía antes. La carta, por cuestiones didácticas, fue sometida a esta división. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en muchas ocasiones, amado hermano, el hecho de tomar un libro de la Biblia y leerlo de corrido, hacer de cuenta que no existen ni capítulos ni versículos, para que no perdamos la secuencia de las ideas o de la transmisión que el mensaje nos quiere dar el Espíritu. Recordemos que es el Espíritu Santo el que inspiró toda la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de retenerla en el sentido original de la Escritura. Muchas veces, amado hermano, aunque la división pues fue hecha por hombres que definitivamente se merecen todo nuestro respeto, porque son personas que han dedicado su vida a muchos años de estudio y que consideraron que en ese momento era oportuno hacer una separación de los capítulos. En algunas ocasiones esta división ha causado que algunas ideas se interrumpan, y al interrumpir la secuencia de la idea, pues muchas veces se distorsiona la idea o el pensamiento central, mejor dicho, que el Señor nos estaba transmitiendo en ese momento. Así que
Yo quisiera, amados hermanos, retomar la parte final del capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y luego entrar al capítulo 5. Vamos a hacer, como le digo, la lectura de corrido sin hacer la pausa que está estipulada por el cambio de capítulo, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea en todos
se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, amados hermanos, después de haber leído esta porción bíblica, nos damos cuenta que verdaderamente el propósito o lo que ha estado recalcando el apóstol Pablo durante toda la exposición que ha realizado hasta este momento es alrededor de la venida del Señor. Y por lo tanto, teniendo nosotros esta esperanza, debemos de tener un comportamiento adecuado, una forma de conducirnos que sea propia de los hijos de Dios. Eso es el llamado en síntesis, que debemos de esperar la venida del Señor. Claro que debemos de prepararnos, debemos purificarnos, debemos de santificarnos, debemos de estar a cuentas continuamente. Entonces, amados hermanos, pues ha llegado el momento en que pensemos ya a profundizar un poco más en los ciclos, en las estaciones, en los puntos o en la secuencia de acciones que van a preceder en esta parte final. Como les he comentado al inicio de la serie, hermano, y he estado tocando brevemente o hecho en algunas ocasiones mención, pero sin profundizar, la venida del Señor, tanto en la primera ocasión, cuando Él ya tomó cuerpo, mejor dicho, como semejanza a la nuestra, y vivió entre la humanidad, estuvo aquí específicamente en el país de Israel, en la nación de Israel, y estuvo ministrando, amado hermano, en todo el territorio nacional de Israel de aquel momento. Y aunque estaban bajo dominio del Imperio Romano y que habían ciertos grupos, habían ciertas pugnas, ciertas luchas, cierta inconformidad, ciertas rivalidades, amado hermano, el Señor se manifestó ahí. Y en la primera venida vemos que habían grupos. El grupo de los profetas, ¿verdad? El grupo de la profecía, que era la que estaba anunciando que en determinado momento el Mesías, el ungido de Dios, se iba a manifestar en la tierra. Sin embargo, amados hermanos, el profeta Isaías avanza un poco más en cuanto al ministerio que el Mesías iba a desarrollar. Y entonces, amado hermano, si usted siguió la secuencia de la lectura, en esta ocasión pues sí voy a ir entresacando algunos versos. La palabra dice que nosotros debemos de atesorar o apreciar la profecía. Aquí dice, no menospreciéis las profecías. Obviamente, amado hermano, aquí se está hablando de la profecía bíblica que ya está escrita. Recordemos que ahorita en este momento pues ya el canon bíblico está cerrado. Entonces los profetas actuales, amado hermano, tienen entre sus atribuciones, dentro de sus funciones o dentro de su llamado, realizar no adivinaciones, amado hermano. No tiene que realizar ningún tipo de adivinación, tampoco es expresar, tampoco se les da el micrófono para expresar buenos deseos hacia la población, sino que más bien deberían de recordarnos o llamarnos a lo que está escrito en la palabra. Recordemos que en la profecía bíblica, amado hermano, está tanto los hechos o las señales o las etapas o las manifestaciones de la primera venida del Señor, así como la segunda venida del Señor. Y traía a colación al profeta Isaías, amado hermano, porque el profeta Isaías sí desarrolla mucho del ministerio del Señor Jesús. De hecho, hay algunas ocasiones en que se ha mencionado que el profeta Isaías es el profeta del Hijo, el profeta Jeremías es el profeta del Padre y que Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo, porque cada uno de ellos, que son llamados o conocidos como los profetas mayores por la extensión de
de sus libros. Usted sabe que Isaías tiene 66, que Jeremías tiene 52 y que Ezequiel tiene 48 capítulos, lo cual es una cantidad extensa de profecías y de algunos eventos o algunas narraciones de algunos eventos que ocurrieron en los cuales ellos intervinieron, y esto les ha dado esa categoría. Hay otros profetas que tienen sus libros que son conocidos como los profetas menores, que son 12, y hay otros profetas que están dentro de los libros, como por ejemplo en Génesis a Abraham se le da el título de profeta, a Moisés se le da el título de profeta, a David también se le da el título de profeta, y aparecen otros profetas como Samuel, como profetas que están sin nombre, y el profeta Natán también aparece, el profeta Abías, que son otros profetas que, aunque no tienen un libro que lleve su nombre o que tengan una participación o un desarrollo muy extenso en cuanto a profecía bíblica, aparecen dentro del Antiguo Testamento y debemos de prestarles la debida atención. Entonces el Señor nos está llamando nuevamente a que analicemos toda la escritura. Y entonces el profeta Isaías, amado hermano, tiene una de las una de las tareas más hermosas, que es darnos a conocer el ministerio del Mesías. Y pues debemos de tener mucho cuidado, como le digo, amado hermano, debemos de ser muy diligentes y sobre todo estarle pidiendo la dirección a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesús, que en el sentido de que cuando leamos la Escritura, amados hermanos, oremos de corazón, pidiendo al Señor su guianza, porque aunque hoy, gracias a la bondad del Señor, todos tenemos acceso a tener una Biblia en nuestras manos, algunas ya con muchas herramientas como referencias, como notas al pie, como mapas, como comentarios, como algunos aportes de la arqueología, de la historia, etcétera, amados hermanos, materiales muy hermosos. Definitivamente el texto que el Señor dejó requiere que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo para interpretarlo adecuadamente. Y le menciono que el profeta Isaías tiene algunas narrativas de los eventos que acontecieron en su época, pero dentro de los mismos hay figuras o hay ejemplos o hay tipologías que se pueden aplicar al ministerio del Señor Jesús, al ministerio del Mesías, del ungido. Y vemos entonces ahí que había un establecimiento de la primera venida, pero como un siervo sufriente, no como un rey victorioso como lo estaba esperando el pueblo de Israel. Y vemos que el Señor le pone prioridad, porque ese es el mandato del Padre, a salvar a la población, y no solo a Israel, sino al mundo entero, de la vida de pecado. Ese es el énfasis de la primera venida del Señor. Y mucha gente estaba esperando esa venida, una manifestación gloriosa, porque como se había establecido ya, el Mesías iba a venir de la línea de David, es una promesa que Dios mismo a través del profeta Natán le da a David. Le dice que a través de su línea, a través de su descendencia va a venir el escogido, el señalado. Pero cuando muchos se ponían a pensar en David, recuerda usted el capítulo 17 del libro de Samuel, que él viene y liberta al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Durante muchos años de la vida de David, su lucha fue contra los filisteos. El rey Saúl, que fue el primer rey, pues tuvo mucho conflicto con los filisteos, pero él no lograba derrotarlos. Y cuando David es ungido como rey, él pues realiza esa hazaña de poder aquietar a muchos de los enemigos del pueblo de Israel, pero los principales o los más destacados en la historia de Israel son los filisteos. También tuvo guerra con los asirios y con otras entidades que intentaron en algún momento dañar al pueblo de Dios, pero David, con
la bendición de Dios, con la presencia de Dios, con la guianza de Dios, porque una de las cosas que nos enseña David es tener una dependencia absoluta de Dios. David tenía esa comunión con Dios y siempre le preguntaba. Usted ve en su vida, en su desarrollo de la vida de David, que él acudía constantemente a pedirle el consejo a Dios, y cuando se lo pedía obtenía la victoria, y cuando no lo hacía pues le iba mal, tenía derrota. Pero él, en la mayoría de ejemplos, nos da esa guianza de que nosotros debemos depender absolutamente de Dios. Y entonces, amados hermanos, de esa misma manera debe ser la iglesia de hoy. Pero el punto es de que el profeta Isaías señala que el siervo sufriente, el Mesías, iba a venir a quitar el pecado del mundo. A eso venía. Él venía a acabar con el pecado. Y de hecho, muchas de las profecías de Isaías dicen: muerte, yo seré tu muerte. Entonces el Dios Todopoderoso pues había ya establecido eso ahí. Pero muchos no lo habían leído, o si lo habían leído, tal vez no habían entendido esa fase. Y cuando el Señor Jesús se manifiesta, y usted ve, amado hermano, porque los evangelios nos dejan ver de que el pueblo de Israel, el grueso de la población de Israel, que eran pobres, que eran necesitados, que eran gente que tenía esperanza en ser libertados, son los primeros en recibir el evangelio, pero también al tener en su mente y en su corazón esa posibilidad de ser librados, amado hermano, de la opresión de los enemigos, pues la muchedumbre muchas veces quiso tomar al Señor Jesús y hacerlo rey en ese momento, pero Él no lo permitió, porque si Él lo hubiera permitido, amados hermanos, el hecho de la salvación de la humanidad del pecado no hubiera ocurrido. Que el Señor Jesús no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, y al no haber sacrificio, amado hermano, pues todos nosotros estaríamos muertos en delitos y pecados, tal y como la revelación que se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de las cartas que el apóstol Pablo escribe y los otros apóstoles del Señor. Entonces ahí se nos abre el entendimiento. Pero también el profeta Isaías deja establecida la segunda venida, ya la venida victoriosa, de la cual también hablan los otros profetas, que hablan del día del Señor, del día de la venganza, del día de la retribución, que eso va a ocurrir, y de lo cual se nos amplía bastante en Apocalipsis, que es un libro también, amado hermano, que vamos a leer con la ayuda y la gracia del Señor, porque no le debemos de tener miedo a ese libro. Aunque mucha gente ha luchado para tratar de deshacerse del Apocalipsis, y de hecho era un libro que no iban a dejar dentro del canon bíblico que nosotros conocemos y que ha llegado hasta nuestros días, Dios en su bondad y en su misericordia ha permitido que ese libro llegue a nuestras vidas. Pero muchos, aunque está en su Biblia, prefieren no abordarlo. ¿Por qué? Porque les da temor, o porque pues debemos de reconocer, amado hermano, que es un libro que la lectura a veces es difícil, amado hermano, a veces es un poco complicada, es un tema que a veces nos causa confusión, pero definitivamente si nosotros tenemos comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, se nos va a abrir el entendimiento. Entonces, recalco que la primera venida era para salvar, la primera venida era para manifestar el amor de Dios. La primera venida también tenía como principio establecer un ejército, ¿verdad? Como un siervo de Dios que estuvo entre nosotros hace algunos años ya atrás, y que tuvo un ministerio muy reconocido, amado hermano. Él decía que en su
en la manifestación de la primera venida del Señor, Él venía a conquistar corazones. Él no venía a conquistar territorios, sino venía a conquistar corazones, a formar un ejército, a tomar una iglesia, amado hermano, una asamblea para sí, un cuerpo. Y el apóstol Pablo precisamente nos explica que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo ahora, porque nuestra cabeza ya está en los cielos, el Señor ya subió a los cielos, pero el cuerpo, el Señor se quedó aquí en la tierra, que somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Que somos los santificados, que somos los apartados, que somos la asamblea. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que cumplir esa comisión. Pero la segunda venida también se divide en fases. Y esa fase, amado hermano, primero es una espera. Definitivamente, el Señor ha establecido un tiempo de espera. La profecía bíblica a eso nos lleva. El número 3, que nos habla de la Trinidad, que nos habla también de la manifestación de Dios, de las señales específicas. Por ejemplo, vemos que en Éxodo dice que el Señor le avisó a Moisés que él iba a descender en el monte Sinaí, creo que es Éxodo 34 más o menos el capítulo, y le dice al pueblo que se prepare, porque al tercer día él iba a descender, ¿verdad? Al amanecer del tercer día. Y efectivamente el Señor solicitó que todo el pueblo estuviera santificado, toda la asamblea del pueblo escogido por él, y en el tercer día el Señor se manifiesta en el monte Sinaí. Entonces es Éxodo 18, hermanos, perdón, en Éxodo 18 da esas instrucciones. En Éxodo 19 al final se manifiesta el Señor ya en el monte Sinaí, y en Éxodo 20 es Dios mismo dándole al pueblo los mandatos, los famosos 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras, como se traduce muchas veces, o mejor dicho, como el hebreo lo establece. Nosotros lo hemos puesto como los 10 mandamientos, los más relevantes, digámoslo así, porque si usted lee toda la Biblia, pues se va a encontrar de que el Señor dio muchos mandatos, ¿verdad? De orden social, de orden moral, de orden económico, de la vida de la población, de la santificación, de los sacrificios, etcétera, ¿verdad? Es por eso que llegamos a una cantidad impresionante de mandatos, pero los 10 más destacados, si me permite usted esa expresión, Dios mismo se los dio. El pueblo de Israel escuchó directamente de voz de Dios en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Entonces, amado hermano, vemos ahí que el Señor habla del número 3 y habla de la santificación, y luego habla de su manifestación. Luego, amados hermanos, también con Josué pasa lo mismo. También en los profetas, amado hermano, dice que al tercer día el Señor se va a manifestar. Al amanecer del tercer día. Luego el Señor nos da una de las señales más importantes del ministerio del Señor Jesús. Cuando todos le pedían una señal, él ya se molestó, porque efectivamente el Señor había realizado señales, pero no era con el propósito de entretener a la gente, amados hermanos. No era tampoco con el propósito de obtener fama. Nosotros no vemos, amor, perdóneme, tal vez yo soy muy imaginativo, pero yo nunca he imaginado al Señor Jesús sacando promocionales en la radio, en la televisión, en la prensa, en el internet, como hay ahora, diciendo: venga la campaña evangelística donde el Señor Jesús va a sanar a los enfermos, va a predicar la palabra, la poderosa palabra del Señor. Tampoco vemos el gran retiro internacional del Ministerio X, donde en la palabra va a estar el siervo de Dios, el Señor Jesucristo. No, el Señor Jesús fue muy humilde, hermano, y él hacía las señales como parte de lo que Dios le había encomendado, pero nunca lo hizo ni con el propósito de entretener a la gente, ni con el propósito de distraer a nadie, ni con el propósito de hacerse famoso, sino que la Escritura nos deja ver que cuando
Él había realizado portentos y toda la gente quería seguirlo, quería tomarlo para hacerlo rey o quería en algún momento idolatrarlo. Él se apartaba a lugares solitarios a orar, a tener comunión con Dios. Siempre fue alguien que ordenó que nunca se estuviera divulgando lo que él había hecho, y a pesar de que lo ordenaba, la gente lo hacía, pero él nunca, amados hermanos, se atrevió a tomar un lugar que no le correspondía en ese momento, porque él tenía clara su comisión. Y entonces, amados hermanos, vemos que es necesario que entendamos que entonces él viene y le dice a la población: miren, esta generación malvada y perversa pide una señal, pero solo una señal les va a ser dada, y es la señal del profeta Jonás. Entonces el Señor mismo toma este ejemplo de la vida del profeta Jonás, donde él, a pesar de los eventos, amado hermano, el Señor lo llama y lo tiene 3 días. 3 días lo tuvo en el vientre de un animal marino, una bestia, un monstruo marino, dice la Escritura. No es una ballena, tampoco es un pez. Pez se puso en la traducción porque había que tener una idea, amados hermanos, pero no es eso. Realmente el Señor dispuso una especie de animal específico que se tragara al profeta Jonás, no que se lo comiera, no que lo mordiera, no que lo lastimara. Y entonces no podemos tampoco decir que es una ballena. Algunos lo han tratado de tipificar como una ballena, pero independientemente, amados hermanos, si eso no es una ballena, que no me voy a poner a discutir eso, sino que al final el punto primordial de la señal es que él estuvo dentro del vientre de un pez que lo llevó a las profundidades del Seol, según dice algunas versiones. Otras traducciones que hay dice que lo llevaron al infierno mismo. Entonces, por esas razones yo considero, amados hermanos, que no es un pez ni tampoco una ballena como las que hoy conocemos, sino que fue un animal, una bestia que Dios dispuso en su momento. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, punto. Pero la señal importante que el Señor destaca, y que es la señal que se nos da no solo al pueblo de Israel, sino a la humanidad completa, es que así como Jonás dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de esa bestia, el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, el Mesías, iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla de esa señal del número 3 también, y efectivamente el Señor estuvo 3 días y 3 noches en una tumba. Por eso es que el Señor Jesús, con el respeto que toda la gente se merece, amado hermano, nosotros no debemos de creer lo que la tradición dice, y que algunos hermanos en sus comentarios a la palabra dicen que el Señor murió un viernes y el domingo había resucitado. Eso no es cierto. Definitivamente no es cierto, porque ni aunque hagamos cualquier tipo de cálculo matemático, nunca dan los 3 días y las 3 noches, y el Señor ha sido muy exacto, muy preciso en el cumplimiento de todas sus profecías, y entonces, amado hermano, él sí estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y resucitó. Luego el apóstol Pedro nos explica, aunque Moisés ya lo había hecho, pero el apóstol Pedro lo vuelve a traer a colación. En el Salmo 90 se nos dice que un día para el Señor son como 1000 años, o como en la tarde de ayer, dice que sucedió, que pasó, mejor dicho. Y el apóstol Pedro lo explica nuevamente y vuelve a traer ese tema a colación, porque el Señor, precisamente, entonces tenemos ese parámetro de que el Señor es muy posible que se manifieste al amanecer del tercer día.
Si nosotros hacemos cuentas, el Señor ya hace un poco más de 2000 años estuvo aquí en esta tierra. Ya pasaron 2 días y estamos, digamos, en la madrugada, en la alborada del tercer día. Por lo que es muy posible que el Señor, si Él así lo dispone, si Él así quiere, porque definitivamente una de las cosas que debemos de entender también, amados hermanos, es que el Señor es soberano, ¿verdad? Y cuando nosotros, pues obviamente estamos anhelando su venida y todo, aunque es bueno, no por eso el Señor está obligado a cumplir nuestros caprichos, ¿verdad? Sino que el Señor va viendo el cumplimiento de algunas situaciones, de que verdaderamente la iglesia esté preparada, que la iglesia lo esté anhelando, que la iglesia lo esté amando, que la iglesia esté dispuesta precisamente a haber ya realizado la tarea tal y como lo hizo el apóstol Pablo, porque yo, alguien que veo que estaba seguro de la venida del Señor y que la anhelaba con todo su corazón, era el apóstol Pablo. Y él incluso se atreve a escribir: bueno, yo ya terminé mi carrera y la estoy terminando con gozo. Yo ya, todo aquello que me mandó el Señor ya lo cumplí, así que yo ya solo estoy esperando su manifestación y también la corona que Él va a dar junto con todos aquellos que aman su venida. Él ya estaba satisfecho, seguramente ella recibió testimonio también de parte del Señor de que Él ya había cumplido la obra. Pero si hoy le preguntamos a la iglesia si ha cumplido la obra, déjeme decirle, amado hermano, que no. Mi opinión es que no. Hermano, pero estamos predicando en todos los medios de que están disponibles hoy en día. Sí, pero no estamos, amado hermano, verdaderamente viendo que la conversión de los hombres y mujeres que escuchan esos mensajes es una conversión genuina. O sea, hoy la iglesia se ha vuelto un club, una tendencia, una moda. Y dentro de la misma iglesia tenemos conflictos, amado, tenemos divisiones. Imagínense que, tristemente, si usted ve, por ejemplo, canales de las redes sociales, hay cristianos batallando contra cristianos. Y la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros debemos de combatir, de estar verdaderamente militando en el reino. Hay mucha gente que está cayendo en drogas, en alcohol, en inmoralidad, personas dentro de la misma iglesia, amado hermano, perdone que lo mencione, pero es que es una realidad que vivimos. Personas que dentro de la misma iglesia se están divorciando, o personas que dentro de la misma iglesia han dejado sus hogares, han dejado a su esposo o a su esposa, han dejado a sus hijos, y ahora publican en sus redes sociales que están viviendo un amorío, que están viviendo con un amante, causando tristeza y dolor dentro del cuerpo de Cristo. Pastores que en lugar de predicar al Señor solo se mantienen predicando de cosas que dan vergüenza, hermano. Por lo menos a mí me da vergüenza, porque a mí no me pienso que a ningún ministro lo llamaron para predicar sobre él, lo llamaron para predicar sobre el Señor. Y como lo he mencionado siempre, amado hermano, y trato de tenerlo siempre presente, el que compró la iglesia es el Señor, no ningún ministro. Nosotros no dependemos del ministerio de ningún hombre, nosotros dependemos del Señor. Porque es el Señor el que derramó su sangre, y es a través del sacrificio de Él que obtenemos el perdón de nuestros pecados, no es a través de ningún ministro. Entonces, la iglesia está en esa situación, amado hermano. Ministros que unos a otros se combaten, o gente que lo único que hace, amado hermano, en lugar de estar leyendo la palabra, de estar evangelizando, de verdaderamente estar manifestando el amor de Dios, es perdiendo el tiempo para unir un video de un apóstol, de un profeta, de un siervo de Dios o de un ministro X para confrontarlo con otro.
sacando de contexto pues lo que uno dijo y lo que el otro dice, ¿verdad? Y ponen ahí el pastor tal reprende al pastor tal, el pastor tal reprende al pastor tal. Y la verdad, amados hermanos, que el tiempo no está para eso. La verdad que no debemos estar perdiendo el tiempo en eso, sino que deberíamos estar viendo que los enfermos sean sanados, porque si usted ve cuando el Señor llama a sus discípulos, le da esa comisión, ir y predicar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y anunciar el evangelio. Pues definitivamente eso nos llamaron. Y hay mucha gente que se está perdiendo en el alcohol, en las drogas. Nuestros jóvenes se están perdiendo, no quieren ir a las iglesias, no quieren recibir el evangelio porque desafortunadamente les hemos dado mal testimonio. Hay muchos evangélicos, con todo respeto lo voy a mencionar de esa manera, hay muchos evangélicos metidos en la iglesia y cuando usted les pregunta algo del evangelio no saben absolutamente nada, menos de la Biblia, de los demás libros. Entonces, amado hermano, teniendo todo eso como parámetro, verdaderamente no estamos cumpliendo la comisión, nos hemos quedado cortos. Hoy estamos en un tiempo donde efectivamente las señales que se están viviendo cada vez son más continuas, se producen a cada instante. Por ejemplo, los huracanes, las pestes, las guerras, los rumores de guerras se están dando ya más continuamente, y eso lo que nos debería estar provocando es que nos despertemos. Entonces, amado hermano, la segunda venida pues, del Señor tiene una manifestación privada hacia la iglesia. El Señor viene por los suyos, y esta la acabamos de leer ya ahorita en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versos del 13 al 18. Ahí está esa manifestación privada, porque usted ve que es una palabra que Pablo recibe por revelación. Por eso él dice: yo por palabra del Señor les digo que nosotros los vivientes, o sea, Pablo anhelaba esa manifestación y él decía: bueno, yo voy a estar vivo cuando el Señor venga. Y algún grupo también, pero hay otros que ya se fueron, y de eso hablé ya la semana pasada, algunos que ya durmieron, es decir, aquellos que tuvieron que entregar el espíritu al Señor porque ya su cuerpo tal vez no funcionaba adecuadamente, porque la enfermedad los venció, porque la edad pues también les cobró la factura y se los llevó, pero están durmiendo en el Señor, y el Señor mismo los va a traer con él. Lo acabamos de leer. El Señor los va a despertar, y a los que estamos vivos en ese momento Él nos va a llamar y vamos a tener un encuentro con el Señor en las nubes. Esa manifestación privada del Señor es con su iglesia en las nubes. Ahí es donde ocurre el bimá de Cristo, porque usted sabe que Pablo habla del bimá de Cristo, del tribunal de Cristo, porque la iglesia, esa es una de las bendiciones que tiene, que ella no va a ser juzgada juntamente con el mundo, no. La iglesia debe ser juzgada por el Señor aparte, ¿verdad? La iglesia, la prometida del Señor, la desposada con el Señor, porque muchos alegan: es que la palabra novia no existe. Y pues muchos, para ejemplificar, hemos usado ese término que verdaderamente tiene como propósito llamar nuestra atención, ¿verdad? De que la iglesia tiene un trato especial de parte del Señor. Y entonces, así como usted, amado hermano, si ahorita en este momento está en esa etapa de noviazgo, usted no trata mal a la que usted está cortejando con el propósito de casarse con ella, pues de igual manera el Señor no va a pretender que su prometida, su esposa, por la cual ya pagó, porque el Señor verdaderamente pagó por la iglesia con su sangre preciosa también, sea maltratada, sea aturdida. No, Él no. Entonces Él viene por su iglesia, la va a juzgar, y aquellos miembros de la iglesia que no sean hallados dignos, pues obviamente los va a mandar a lavar sus vestiduras a la gran tribulación, porque eso también aparece en Apocalipsis. Ahí vemos una manifestación. Luego, pues obviamente, al llevarse el Señor a la iglesia, y que aquellos que no alcanzaron esa estatura, porque yo, como lo he mencionado antes,
El arrebatamiento, amado hermano, no es para cualquiera. No. El arrebatamiento es un premio para los que están verdaderamente comprometidos con el Señor y lo esperan. Esa es una gran diferencia. O sea, no todo aquel que se llame cristiano o todo aquel que piense que porque va a una iglesia va a ser tomado y va a ser llevado con el Señor, no es así. Por eso le digo, nosotros debemos de tener cuidado de ver si no somos fans o solo somos asistentes o solo somos simpatizantes en las congregaciones, porque de todo eso hay. El Señor mismo lo establece con unas palabras más finas, dice, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos y mucho más, pocos le diría yo ahora, los fieles, ¿verdad? Los fieles son demasiado pocos y el Señor viene por fieles, porque aún entre los escogidos pues hay que tomar a los fieles, amado. Y después de que ese evento ocurre, pues entonces se manifiesta la tribulación y la gran tribulación, pero aún antes de la gran tribulación hay un periodo que no podemos llamar pretribulacionario, o que pues por cuestiones didácticas se ha puesto ese nombre, pero realmente nosotros en este momento estamos en un momento pretribulacionario. Pero digamos la etapa final de este tiempo pretribulacionario, que son 150 días, ahí en esos 150 días son como que el preludio que anuncia ya la manifestación de la gran tribulación. Es como el evento cuando es parecido, amado hermano, tiene un símil a lo que ocurrió cuando en toda la tierra hubo una hambruna y José tuvo esa señal de parte de Dios que se le dijo, bueno, esa revelación de parte de Dios que se le dijo que iban a haber 7 años de abundancia y que luego de esos 7 años de abundancia iba a estar un tiempo de escasez, los 7 años de escasez. Entonces, amado hermano, pues a José no le dijeron, mira, los 7 años de abundancia son, por decirle un ejemplo, del 1 de enero del año X al 31 de diciembre del año Y. No le dijeron eso, sino que él supo que iba a haber 7 años. ¿En qué mes empezó el primer día del primer año? ¿En qué mes terminó? El último día de esos 7 años no lo sabemos, porque no está dentro de los registros bíblicos, y algunos registros históricos, amado hermano, se han perdido. Pero el Señor le dio una señal a José. José recibió una señal cuando supo. Recibió una señal de parte de Dios cuando los 7 años comenzaron. Los 7 años de escasez comenzaron. Es decir, los 7 años de abundancia terminan, los 7 años de escasez comienzan. José recibió esa señal. Pues de esa misma manera se va a recibir una señal donde ya los 7 años de la tribulación comienzan oficialmente. Y por eso está ese periodo de los 150 días, o que serían 5 meses, ¿verdad? Es un periodo, un espacio-tiempo que está ya anunciando que los 7 años de tribulación comienzan. Entonces ahí empieza un trato ya para con Israel y un trato para con el mundo. Al final, pues, obviamente en los cielos va a estar sucediendo los 7 años o la semana de bodas, que son 7 días, 7 años en este caso, y en la tierra va a estar sucediendo la tribulación, que son 3 años y medio, y la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Quedan 7. Entonces hay 2 eventos simultáneos: en los cielos las bodas del Cordero, y en la tierra la tribulación y la gran tribulación, trato con Israel, trato con la humanidad. Y al final de esos 7 años se manifiesta el milenio, el regreso público del Señor para batallar contra sus enemigos, y definitivamente después del milenio el juicio del Señor.
el juicio de Dios, ese juicio que ya se ha manifestado durante los 7 años de gran tribulación a los que están en la tierra. Entonces esas etapas a nivel general son las que se están dando, amado hermano, que se van a dar, pero que todas comienzan de acuerdo a lo que yo leo en la palabra, cuando la iglesia del Señor es tomada. Entonces, amado hermano, el Señor espera que nosotros tengamos todo esto en cuenta, porque Él dice que nos alentemos unos a otros con estas palabras desde que tengamos presente que el Señor regresa, pero que también debemos de tener claro acerca de los tiempos y las ocasiones, como dice el capítulo 5. Nosotros vemos acá que entonces la iglesia de Tesalónica había estado recibiendo un curso intensivo, si lo veo de esa manera, estuvo recibiendo esas prédicas que el apóstol Pablo, o esa exposición que el apóstol Pablo hizo acerca de la segunda venida del Señor y todos los eventos. Y nosotros debemos de entender que de eso no nos quedó registro, pero lo más importante sí, que es que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Que no pensemos, amado hermano, que la paz y la seguridad van a venir de parte de hombres, de parte de instituciones, de parte de organizaciones o de parte de algunas entidades que se formalicen o que vayan a conglomerar naciones y que en determinados momentos, si hay una señal de conflicto en un lugar X, ellos van a intervenir para acabar con ese conflicto armado. Por eso aquí dice que nosotros debemos de estar atentos, porque el Señor puede venir en cualquier momento. O sea, la figura del ladrón en la noche, amado hermano, no es que el Señor sea un ladrón bajo ningún punto de vista. La Escritura sí lo menciona, pues menciona el hecho de que nosotros debemos estar atentos. El propósito de usar esa frase, que el Señor viene como ladrón, no está en función de decir que el Señor es un ladrón, porque bajo ningún punto de vista el Señor no va a ir contrario a sus mandamientos ni a sus preceptos, bajo ningún punto de vista. Como algunos están utilizando esas palabras para tratar de desacreditar a Dios, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo, sino que Él está llamando nuestra atención. Así como usted en ningún momento espera ser asaltado, pero sí lo llama que esté cauto, que esté atento, que usted se fije, ¿verdad, hermano? Que usted tome todas las medidas de seguridad necesarias. Pues de esa manera se nos está hablando, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, hermano, tiene que pasar por una calle que ya sabe que lamentablemente la delincuencia ha utilizado para cometer ciertos eventos que van en contra de la ley y que lo van a dañar a usted, pues usted procura o no pasar por ahí, o cuando va a pasar por ahí tratar de pasar con toda la seguridad del caso, no llevar objetos visibles que le puedan arrebatar, llevar subidos los vidrios de su carro, llevar el seguro del carro puesto, tratar de no detenerse en un semáforo o cualquier cosa, ¿verdad, hermano? Sino que al contrario, usted va atento. Pues de esa misma manera es el llamado que el Señor nos está haciendo, que nosotros estemos atentos acá, y que cuando nos estemos observando que en algún momento se dice al fin hay paz y seguridad, sepamos que si en esa paz y seguridad no ha intervenido Dios, pues no va a ser algo duradero, sino que al contrario, van a manifestarse dolores como la mujer encinta, o sea, la mujer que está embarazada. Esa es otra figura, hermano. Así como a las mujeres que han tenido la oportunidad de dar a luz, si usted ha acompañado a su esposa en esos momentos, se da cuenta, y cuando ella dice, mi amor, yo creo que ya llegó el momento, empiezan esos dolores y no se detienen hasta que el bebé nace. Procesos de parto que a veces duran 12 y 14 horas, dependiendo de las circunstancias, amado hermano, porque hay imprevistos. Es un proceso que puede tardar bastante, hay procesos que pueden tardar poco, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros sepamos que cuando inician los dolores de la mujer que está encinta, que está embarazada para dar a luz,
eso ya no se detiene. Usted no puede decir, ay no, mija, aguantate porque no tengo para el hospital. No. O mija, aguantate porque no tengo quien te lleve. No, usted tiene que movilizarse inmediatamente porque la señora necesita atención. Pues de igual manera va a ocurrir en este punto, ¿verdad? Que la venida del Señor, cuando se empiece a manifestar ya de lleno, cuando nosotros, como le comento, estamos viendo cada vez más señales que se desarrollan continuamente, ya más seguido, ¿verdad? Porque terremotos, por ejemplo, han habido, pero usted no tiene un terremoto cada año, cada 6 meses. No, generalmente hay un tiempo entre uno y otro. A pesar de las zonas, se saben que algunas zonas son sísmicas, pero ahora sí está habiendo terremotos, temblores constantemente, cada vez más cerca. Igual problemas climáticos cada vez más cerca, incendios forestales, lluvias que son terribles, lluvias que causan inundaciones, lluvias que causan deslaves, todo ese tipo de señales, amado hermano, cada vez se están haciendo más continuas y todo eso nos tiene que estar llamando a la alerta, porque nosotros ya deberíamos de estar preparados, hermano. Nosotros deberíamos de vivir cada día pensando que el Señor se puede manifestar en ese momento. Pero eso no nos implica que nosotros seamos irresponsables, hermano. No, como yo siento que el Señor viene mañana, entonces ya mañana no voy a trabajar, ya mañana no pago mis deudas, ya mañana no me baño, ya mañana no, bajo ningún punto de vista. Porque la carta, cuando usted la ve, cuando la analiza, y precisamente de esto nos estuvo hablando nuestro hermano Salvador, nos motiva a que nosotros manifestemos que estamos esperando al Señor, pero trabajando, pues estamos haciendo aquello que Él nos pidió. Algunos pues tienen el privilegio de hacerlo estando directamente en la obra, pero otros no tenemos esa bendición y tenemos que hacerlo manifestando el amor de Dios a través de lo que hacemos, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras actitudes, a través de la responsabilidad, a través de manifestar el gozo y la alegría que tenemos de saber que el Señor nos salvó y que nos dio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestando que nosotros no vamos en pos del pecado, que no vamos en pos del mundo, ¿verdad? Que no somos de los seguidores de Vicente, porque ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No somos seguidores de Cristo, y por eso nosotros no somos de los que se van por la puerta ancha o el camino ancho, sino que somos los que vamos por la puerta estrecha o el camino estrecho que nos lleva al Señor, y eso nos llama a ser responsables. Por eso nos dice que nosotros no estamos en tinieblas, es decir, nosotros no estamos con desconocimiento. Por eso vuelvo a insistir, amados hermanos, si nosotros no hacemos nuestro esfuerzo de leer la palabra, de estudiarla, de profundizarla, y estamos siguiendo, perdone usted esta expresión tal vez un poco dura, tal vez un poco descortés, pero si usted lo que está haciendo es siguiendo en las redes sociales algún agorero o alguien que tal vez solo está sacando información fuera de contexto, o que está con alguna otra doble intención, y usted no ha tenido ese valor, ese coraje y esa responsabilidad de acudir al Espíritu Santo, porque una de las incongruencias más grandes que yo he encontrado en estos últimos años, y que de la cual yo también me arrepiento, amados hermanos, que nosotros leemos en la palabra que tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo. El Señor no nos dejó huérfanos, sino que al contrario dejó al Espíritu Santo, a uno igual a Él, a nuestro cuidado, y que Él es el que nos va a recordar todas las cosas, el que nos va a guiar, el que inspiró la palabra, el que tomó a esos hombres y mujeres que intervienen en la escritura, en la palabra, y se las dio. Es Él el que nosotros deberíamos de acudir, pero nosotros tenemos, ahí sí, como dice la escritura, contristamos al Espíritu, porque aquí dice apagamos al Espíritu. En otra porción de la escritura dice que contristamos al Espíritu, es decir, lo entristecemos, aquí lo apagamos, porque verdaderamente, amado hermano, no acudimos a Él. Nosotros preferimos escuchar el consejo de la comadre, el consejo de la persona que hace la limpieza, el consejo de la fulana, el consejo de la mengana, el consejo de sutano, de mengano, y a veces ellos andan más perdidos que los hijos de la llorona. Perdonen la expresión, pero así es.
Usted debe buscar el consejo del Señor, la guianza del Señor. Y entonces, si nosotros no acudimos al Espíritu Santo, va a aparecer una persona ahí que nosotros pensamos que es ministro de Dios, o que nos lo recomienda porque dicen que es ministro de Dios, pero dice la Escritura que el árbol bueno tiene que dar frutos buenos, y no podemos esperar que un árbol malo dé frutos buenos, ni tampoco podemos pensar que un árbol bueno va a dar frutos malos. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, amado hermano, nosotros no debemos de estar siguiendo agoreros ni adivinos. No debemos de estar siguiendo personas que hoy sienten del Espíritu que el Señor viene mañana. No, hermano, nosotros tenemos que tener la seguridad que el Señor viene en cualquier momento, pero que el Espíritu mismo es el que nos va a dar testimonio, y no solo a mí, sino a otros, porque la misma palabra del Señor dice que en boca de 2 o 3 testigos queda todo asunto. Pero esos 2 o 3 testigos, amado hermano, no pueden ser, por ejemplo, que ese ministro X, como tiene un su amigo, oye, que los dos se cubren uno a otro, aquel dice que el Señor viene mañana y el otro también, ya lo vamos a tomar por cierto. No. Un testigo, una persona de un ministerio X tiene ese testimonio, y otro siervo de otro ministerio tiene el mismo testimonio, y otro hermano de otro ministerio, que tal vez ni se conocen entre los tres, tienen ese ministerio. Ahí estamos una clara señal de que el Señor está confirmando su palabra. Pero no porque aquel es mi compadre, porque es mi amigo, no lo voy a avergonzar. Y si aquel dice que eso es verde, yo también voy a decir que es verde. No, así no es la cosa. Por eso le digo, muchos de los errores que cometemos es porque nosotros no acudimos al Espíritu. Y bueno, amados hermanos, el llamado aquí de esta primera parte del capítulo 5 es a que no durmamos, es decir, a que no estemos distraídos, que no sea quitada nuestra atención de los eventos primordiales, que es estar en comunión con el Señor, que eso es lo que significa velar, tener comunión con el Señor, eso es lo que significa. Y voy a terminar ahí porque el tiempo se me ha ido, amados hermanos, pero no olvidemos en estudiar y repasar todo lo que el Señor nos dice en su palabra referente a su venida. Esa es la invitación que yo quiero hacerle. Usted no me cree a mí, ni a fulano, ni a mengano, sino que acudamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de lo que Dios, el Padre, de que Jesús, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos diga referente a su venida, y que verdaderamente nos preparemos. Que eso lo debemos hacer todos los días. No solo cuando nosotros pensemos, que mañana el Señor, ahorita me consagro. No, nosotros debemos vivir consagrados todos los días. Las 24 horas del día nosotros debemos estar preparados, porque el Señor se puede manifestar en cualquier momento. Así que Dios le bendiga, amado hermano, que pase una bendecida noche, y si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad vamos a seguir compartiendo este tema que es apasionante, amado, que verdaderamente debería de captar nuestra atención y que debería motivarnos a que estemos buscando continuamente. Que pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de